Pues bien, vamos a iniciar. Muchas gracias por su puntual asistencia. Esta es una breve charla con respecto a, pues, cómo se registran las ventas. Hace poco saqué un libro que se llama Contabilidad y Finanzas Básicas y fue hecho para efecto de las clases sabatinas y dominicales, derivado de que son muy rápidas y probablemente a veces no tenemos el tiempo en esas 3 horas que nos llegamos a ver en las universidades donde está este modelo para poder revisar todos los temas con un detalle, con una especificación. Pues de más duración. Por lo tanto, me di a la tarea de encontrar algunos contenidos y lamentablemente en el mercado no se adaptaban a lo que necesitaban los alumnos con estas dinámicas de clases de 5 semanas, en donde cada sábado en 3 horas o inclusive en los domingos 2 horas, pues tenían que ver todo lo que eran los registros bancarios, los registros de ventas, los registros de compras, los registros, por ejemplo, de una apertura de una empresa. A veces era demasiado poco el tiempo que podíamos abarcar para poder establecer lo que era la contabilidad. Y es por eso que pues me motivé y elaboré, redacté este libro que es un compendio de todos los casos que se requieren para una contabilidad básica y algunas cuestiones financieras básicas. En este día les quiero compartir la unidad 3, lo que sería el caso 2 que viene en el libro. Em, ya probablemente en lo que sería en unas 2 o 3 semanas va a estar disponible en diferentes plataformas como Mercado Libre, Amazon, Sambors y también pues a nivel físico, si lo requieren, pues tienen mis datos para que lo puedan adquirir. Si ya lo adquirieron, pues saben que este material pues está pues demasiado amigable, porque viene todo el caso práctico como lo veremos el día de hoy en estas 2 horas. Pues comencemos entonces, sin más preámbulo y sin más comercial. Veamos lo que sería este caso. Vamos a ver la empresa Rositas Mágicas S.A. que va a realizar diferentes transacciones. Comenzamos con una empresa que tiene un inicio del socio aportado de bancos por 400,000 pesos. En esta parte, el socio pues interactúa con una aportación que sería el activo y como tal el socio pertenecería al capital social. El segundo registro sería una compra de inventario por 500,000 pesos masiva a crédito y el tercer registro que vamos a ver el día de hoy sería una venta de mercancía por 700,000 pesos masiva a crédito. En este material, como lo podrán observar más adelante, como lo estoy colocando aquí en pantalla, maneja lo que es la explicación en el libro diario con respecto a qué cuentas, de qué clasificación son y dónde se carga y dónde se abona. Este material, pues lo traté de hacer muy conciso para que pudiéramos partir a partir del libro diario y generar el primer registro contable y posteriormente en un esquema de mayor. Veamos que para un saldo inicial o para la apertura de una empresa, siempre va a tener 3 elementos. En este caso sería activo, pasivo y capital. De acuerdo a la redacción que acabo de leer con ustedes, pues la parte, por ejemplo, del saldo inicial serían bancos, que es un activo porque es un bien que va a tener la empresa aportado por un socio que se deberá de registrar en el capital social. Podremos observar que un libro diario es un registro, como su nombre lo indica, de manera cronológica por día de lo que ocurre en la empresa. Y si pueden observar, por ejemplo, esta parte del debe y el haber es muy similar a lo que vamos a encontrar en los esquemas de mayor. Lo único que cambia es que es al nivel listado. En este caso, bancos va en el debe y capital social iría en el haber. Si observan, el libro diario tiene una forma de mantener lo que serían las cargas de acción y reacción o las cargas de un cargo y un abono, la cuestión de una equidad, una partida doble, que todo lo que hay en el activo estará en el pasivo y en el capital. En este caso, la empresa no cuenta con capital.
Perdón, no cuenta con pasivo, cuenta solamente con capital. Por lo tanto, el activo serán los bancos y el capital será esa parte aportada por los socios. De tal manera que la equidad queda en sumas iguales de 400,000 pesos en ambos lados, en el debe y en el haber. Ya que tenemos capital de trabajo para comenzar a trabajar o para empezar el negocio, vamos a ver cómo se hace el registro de una compra de inventario. Recordemos que las cuentas que se utilizan para la compra de inventario pueden tener diferentes nombres, como almacén, inventario, mercancías generales. Y es una cuenta de activo corriente. ¿Qué significa esto? Que es un bien que tiene la empresa, tangible, que pues es a corto plazo. ¿Por qué? Porque su vida durante su estadía en la empresa va a estar fluyendo rápidamente, va a ser a corto plazo, es decir, menor a un año. Su función, pues, es el tener artículos de materia prima, mano de obra y cargos indirectos transformados en un bien terminado que se va a comercializar con un margen de ganancia. Pero aquí debemos de cuantificar estos tres elementos del costo y generar un valor cuantitativo monetario que pueda registrarse y cuantificarse. Entonces, en este caso, el inventario lo vamos a registrar en el debe. Son los 500,000 pesos. Y nos habla acerca del IVA, porque de acuerdo a la ley, pues nosotros tenemos el beneficio de acreditar, es decir, de disminuir de lo que le debemos a Hacienda, las compras realizadas y dependiendo de la condición en las que hayan sido pagadas, se registrará en el IVA acreditable pendiente de pago o el IVA acreditable pagado. ¿Cuál es la diferencia? Si todavía no he hecho un desembolso de efectivo, tendré que utilizar la cuenta de IVA acreditable pendiente de pago. Si estoy hablando, por ejemplo, de los 500,000 pesos, tendré que multiplicarlo por punto 16. Denme un segundo, me parece que hay personas que quieren también entrar. Listo. Nada más para revisar que ya no haya personas en lista de espera. Me parece que ya no. Por favor, una pregunta nada más. Sí, dígame. Este, ¿Va a pasar la grabación o no? Sí, de hecho, Ah, ok, por eso se cambió lo que sería la cuenta a Zoom, ok. porque la vez pasada no pude que en Meet, pero sí, sí voy a Ah, pasar. ok. Muchas gracias, profa. De nada. Entonces, tenemos que el IVA acreditable será la cantidad que tenemos de los 500,000 pesos por punto 16, que serían 80,000 pesos. Como observarán, lo que es la cuenta de inventario pertenece al debe o al cargo y el IVA acreditable irá en la misma naturaleza. Si estoy hablando de una compra y estoy hablando de una IVA acreditable, irá también en el debe. Y acordémonos que hay una partida doble. Esta partida doble es a todo cargo, corresponde un abono, a toda acción una reacción. Y entonces en este caso, lo que sería el inventario más el IVA acreditable, la sumatoria, vamos a registrarlo en la contracuenta de proveedores, pero esto lo vamos a hacer en el haber, de tal manera que los 500 más los 80 será lo que yo le debo al proveedor. Y eso lo vamos a observar en lo que serían las sumas iguales. Podemos revisar que es un registro relativamente sencillo. Lo único que tenemos que acordarnos o memorizar, si ustedes lo quieren ver así, es que las cuentas de inventario siempre van en el debe cuando son compras y que en la naturaleza del inventario vamos a respetar lo que sería ese IVA acreditable. En este caso, como nos están dando crédito, vamos a ocupar la cuenta de proveedores y por tanto también la cuenta de IVA se va a llamar pendiente de pago, no pagado. Puede recibir muchos nombres, pero la idea que debe de mantenerse cuando hay un crédito y no se ha hecho un desembolso es que está pendiente, es que no ha sido pagado. Ahora, recordemos que debe de haber esa equidad. Nuestros registros contables tienen que darnos la sumatoria tanto del lado del debe
como del haber. Y eso lo vamos a colocar en las sumas iguales. Ahora, pasemos a lo que es la venta. La venta de mercancía se registra, pero en el haber es una cuenta que se clasifica las ventas en los resultados como un ingreso. Eh, Se coloca en el haber y se multiplica también el 16%, pero aquí va a tener diferentes nombres. IVA, trasladado, pendiente de cobro, IVA cobrado. Dependiendo del sistema que manejemos, es como se va a poder colocar el nombre del IVA. Pero este IVA es el que tenemos la obligación de pagarlo a la autoridad fiscal, en este caso el SAT. Y entonces tendremos que hacer el cálculo de que las ventas, que serían 700,000 pesos, por punto 16, van a respetar la misma naturaleza que tenemos. Si están las ventas en el haber, su IVA irá también en el haber. La sumatoria de ambas cuentas tendrán que ir, en este caso, como es a crédito, en una contracuenta que se llame clientes. En esta cuestión de clientes, Em, inclusive, si nosotros llegáramos a tener una venta en ese mismo día y se pagara unas horas después, tendríamos que hacer primero el registro de la parte del cliente y posteriormente el pago, ¿ok? S- Si aunque sea una hora de crédito, se le está proporcionando entonces este registro. Si fuera de manera inmediata, y quisiéramos mantener un control de los clientes, también podríamos hacer este registro y posteriormente hacer el registro del pago. Ahorita lo vamos a revisar en un Excel aparte. Em, Podemos observar igual la partida doble, es decir, la sumatoria de todos los movimientos que yo tengo de ventas y de IVA, me va a dar igual a los 812,000 que vemos aquí en las sumas iguales. Y el debe, que es la contracuenta en la cuestión de clientes, tendría que dar esos 812,000. ¿Cómo se observarían los esquemas de mayor? Pasemos a ellos. Los esquemas de mayor. Tendremos el registro de la cuenta que lleva un nombre, en este caso bancos, y capital social, que era el primer punto que veíamos en el número 1. De los 400,000 pesos aportados del socio, entran en el debe y se registran en el capital social en el haber. Observemos que es exactamente lo mismo que en el libro diario, solamente que pues hemos colocado las T's porque es una representación gráfica, pero si observan, es exactamente del mismo lado que registramos en libro diario, se registran esquemas de mayor. Debe de existir un índice en los esquemas de mayor para facilitar la identificación de las operaciones y las transacciones. Hay veces que algunos alumnos me dicen, ay, pero si es lo mismo, no pasa nada. Em, Cuando existe un error, es más fácil ir revisando por medio de esos indicadores o esos números que se les coloca a los registros o las transacciones. Y así no nos perdemos entre todos los números que podíamos tener en lo que serían los registros. Vamos al registro número 2, que es la compra. En este caso, vamos a utilizar la cuenta de inventario y vamos a observar que es una compra de 500,000 pesos. Esos 500,000 pesos irían en el debe y vamos a utilizar la cuenta de IVA acreditable pendiente de pago. En este caso, vamos a registrar los 80,000, que es multiplicar los 500,000 que tenemos, 500,000 que tenemos por punto 16. Y eso, la sumatoria, la vamos a registrar en proveedores y sería en el lado del haber. Como podrán observar, siempre hay esa partida doble, esa equidad. Veamos entonces lo que sería el registro de ventas.
En el registro de ventas vamos a ocupar la cuenta, como su nombre le indica, y vamos a registrar los 700,000 pesos en el lado del haber. Y aquí ocuparemos entonces la cuenta de IVA trasladado pendiente de cobro, su IVA correspondiente de 112,000 pesos y la cuenta de clientes como contracuenta, que serían los 812. Voy a permitirme hacer un poquito más pequeña la pantalla para efecto de que incluyamos todas y cada una de las cuentas. Como podrán observar, los colores me van indicando de qué se trata cada transacción. Aquí me gustaría escucharlos un poquito en relación hasta dónde vamos, si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que a lo mejor no se haya entendido. ¿Dudas con respecto a estos registros? Hola Ariana, buenos días. No, profe, Vamos en lo bien. personal no tengo duda. Perfecto. Todo bien. Bien, veamos un ejemplo, independientemente de lo que viene en el material del libro, y hagámoslo en Excel. En Excel, veamos otro ejercicio más, digámoslo más sencillo en relación a otra venta. Vamos a ver. Pantalla. ¿Se alcanza a ver la pantalla? A mí en lo personal me acomoda más lo que sería el libro diario, a diferencia de, por ejemplo, los esquemas de mayor. Sin embargo, hay personas que se les acomoda más utilizar los esquemas de mayor para los registros. Es cuestión de práctica y es cuestión de habituarse a cualquiera de los dos. Podrán observar que, por ejemplo, en el libro diario y los esquemas de mayor, la diferencia es que en el libro diario vamos a manejar las operaciones de acuerdo a la fecha, que por ejemplo podríamos establecer que es el 19 de octubre del 2025 que estamos haciendo este video. Y vamos a registrar, por ejemplo, una apertura de una empresa de manera muy sencilla para poder iniciar con las ventas y las compras. Vamos a suponer que nos aportan bancos, que nos aportan lo que sería efectivo, que nos aportan lo que sería un equipo de cómputo. Si observan, todos los activos van en la columna del debe. Aquí serían a lo mejor 10,000 pesos. En este caso, serían 10,000 pesos. Aquí a lo mejor unos 30,000 pesos. El equipo de cómputo, unos 100,000 pesos. Y todo esto lo aportó un socio, por lo tanto vamos a realizar el registro de la sumatoria de todo lo que aportó. Aquí sería la suma de estos tres elementos que nos darían 140,000 pesos. Y si observamos, eso lo manejamos en lo que sería la cuenta de haber.
Entonces, la sumatoria de todas estas cuentas nos van a dar suma igual o sumas iguales. De lo que tengo de un lado, lo tengo que tener del otro. Ahí es donde existe la partida doble, la equidad. Entonces, vamos a revisar que en los esquemas de mayor, por ejemplo, la diferencia es que vamos a ocupar las cuentas a nivel individual. Aquí vamos a abrir una cuenta de esquema de mayor que diga bancos, otra que diga efectivo y otra más que diga equipo de cómputo. Como les decía, todos los activos, por regla, así como cuando jugamos en el Monopolio o en el Turista y tenemos que pasar y contestar todas las casillas o comprar todos los lotes del mismo color, porque así son las reglas, en la contabilidad hay reglas establecidas. Todos los registros de activo irán en el debe. Por lo tanto, tendremos que bancos son en el registro del debe. Debe y haber será esos 10,000 pesos en la columna que dice debe, cargo. Hay contabilidades que le ponen como débito, ¿ok? En la cuenta de efectivo aplica exactamente lo mismo. El efectivo irá en el debe. El equipo de cómputo exactamente lo mismo. Serían los 100,000. Y ya para terminar la apertura de esta empresa Express, estaríamos hablando del capital social, el cual la sumatoria tendría que ir en el haber. Como podrán observar, existe entonces una equidad, una dualidad económica, una partida doble, como le llaman. Y es exactamente igual el libro diario que los esquemas de mayor. Solamente que el libro diario va a ser un listado y el esquema de mayor una representación gráfica de lo que tenemos. Podemos observar que en el libro diario, si nosotros hiciéramos un, un símil, hablaríamos de que el libro diario, aquí está la T de mayor, que tenemos exactamente acá. Solamente que aquí lo tenemos de manera conjunta de todas las cuentas, de todas las transacciones de esa fecha, y aquí lo tenemos por cuenta y separadito de manera individual. ¿Ok? Este sería el registro de la empresa. Profe, una pregunta, perdón. Dígame, ¿Capital social entra dentro de qué cuenta del pasivo? No. sería capital como tal y se registra en el haber. Ah, ok, gracias. Aquí mire, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande el registro. Tenemos entonces, ¿cómo voy a poder distinguir entre uno y otro? Porque a veces es complicado. Bueno, para el activo tenemos que preguntarnos, ¿es un bien? ¿Es un derecho que tengo? Ok. Si contesto que sí, es activo. Ujú. Para el pasivo, ¿es una deuda? ¿Es una obligación? Si contesto que sí, ya descartamos. Pero si es algo que me han aportado los socios, los accionistas, los asociados, estaremos hablando de un capital social. Esa es la forma de distinguir entre pasivo y capital. Si es Ok, una deuda u obligación con un tercero, por ejemplo, con un banco, podemos establecer que es pasivo. Si alguien nos aportó dinero, equipo, materia prima para empezar a trabajar, y estamos hablando que es una persona que va a correr el riesgo con nosotros, estaremos ok. hablando del capital social. Capital social. Ok. Y ese, igual que el pasivo, aquí lo podemos
colocar como una notita. Ujú. En el haber siempre va a estar el pasivo y el capital registrado. Y en el debe va a estar registrado el activo. Digo, sí, profe. Y es a lo mejor algo que con la práctica, con la cotidianidad, así como yo les digo siempre, la contabilidad es como cuando aprendes a bailar. Al principio pisas a la persona con la que te está enseñando, pero ya después agarras los pasos y hasta lo haces de manera involuntaria. Claro. Así pasa con la contabilidad. Al principio es difícil aprenderse las reglas. Pero Ajá. ya que nos las memorizamos, o como cuando aprendemos a manejar, por ejemplo, estándar, ¿no? A mí me costó trabajo aprender que la primera, que la segunda, que la tercera, y para dónde era. Ujú. Eh, pero con la práctica de estar sacando el carro a cada rato, Sí, ya claro. uno lo hace hasta de manera automática. Así va a pasar con la contabilidad. Aquí nada más es perderle el miedo y colocar, por ejemplo, notitas que nos sirvan. Una de Ujú. las cuestiones que me han ayudado bastante es que, por ejemplo, tanto en el Excel como en los materiales, como a lo mejor en el libro, colocar ahí observaciones, ¿no? Ventas siempre va a ir en el haber. Activos siempre va a ir en el debe. Pasivos en el haber. Capital en el haber. Pero bueno, es como con Ujú. calmita. Sí, profe. Veamos el siguiente registro que es la venta. Aquí la venta, vamos a colocar igual notitas. Se me fue este. Es acá. Vamos a colocar una nota. En la parte del debe va a ir el costo y los gastos. Y en la parte del haber siempre van a ir las ventas. En este caso, vamos a empezar con una compra para tener material para poder venderlo, ¿no? La compra siempre va a ir en el debe y decíamos que iban a ser, no sé, se me ocurren 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos nos dicen que va a tener un IVA. Ese IVA acreditable, porque puedo disminuirlo de mis impuestos, va a estar pendiente de pago, porque todavía no le he dado nada al proveedor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplico 50,000 por punto 16 y me va a dar el IVA que podré tener derecho de acreditar cuando ya lo pague. Ahorita solamente esa manera de tener un control. La cuenta que nos sirve para registrar una compra a crédito será proveedores o proveedores. Y lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de la compra más el IVA. Y eso lo vamos a registrar en el haber. ¿Ok? De tal manera que las sumas iguales sean 50,000 más los 8,000 del IVA, me va a dar lo mismo que le voy a pagar o que le debo al proveedor. ¿Se observa? Siempre hay una cuenta y una contracuenta, un cargo y un abono, un debe y un haber. Ya que tenemos el libro diario, vamos ahora a pasarlos a los esquemas de mayor. Tenemos que la compra, vamos a colocarla aquí, colocar este de este lado para que no nos estorbe y vamos a utilizar el mismo número de cuentas que yo tengo en mi libro diario. Si yo estoy diciendo que voy a utilizar las compras, en lugar de compras, podríamos colocarle aquí inventario. Almacén también recibe el nombre de almacén. ¿Ok? Y esa compra va a valer 50,000 pesos. La cuenta del IVA que voy a ocupar es la del IVA acreditable pendiente de pago y van a ser los 8,000 correspondientes al 16%. Y vamos a abrir una cuenta que se llame proveedores. No sé si han visto en las películas.
que cuando van a lo mejor a algún bar, de esos de los western, ¿no? De los vaqueros, tomaban sus copas y le decían, ay, anótemelo a mi cuenta. Pues es algo similar esta cuestión del esquema de mayor. Es igual a lo del libro diario. Se hacen los registros de lo que vamos consumiendo, en este caso comprando, y lo vamos a llevar en la cuenta, en el registro de los proveedores. En este caso, son 58,000 pesos. No sé si aquí haya duda en relación a por qué va en un lado, por qué va en el otro. Creo que no. Bueno, siguiendo en el mismo tenor de otro ejemplo, vamos ahora a vender. Las ventas dijimos que iban en el lado del haber. Observen que es como si fuera un espejo. Si la compra está de este lado, la venta está en el lado contrario. Entonces, las ventas, vamos a suponer que vendemos 75,000 pesos. Esos 75,000 pesos van a llevar un IVA. Ese IVA va a tener la misma naturaleza trasladado. E igual, no lo hemos desembolsado, por lo tanto es pendiente de cobro. Sería entonces 75,000 por punto 16. Y como nos lo están dando a crédito, vamos a conocer que quien nos lo otorga, a quienes le otorgamos, perdón, el crédito, son los clientes. Entonces sería la sumatoria de los 75 más los 12,000. Esto nos da igual a sumas. Los 87,000 tienen que ser igual a las ventas más su IVA. Observen bien que siempre de un lado tengo los 87 y del otro lado tengo esos 87. Solamente que de un lado está dividido en diferentes abonos y en el otro está un solo cargo. Un solo cargo que va a clientes y dos abonos que va en ventas y en IVA. ¿Ok? De la misma manera que hicimos el libro diario, ahora vamos a pasarlo a los esquemas de mayor. Voy a hacer para arriba esto para que no nos estorbe y se alcance a ver en pantalla. Entonces, abrimos una T de mayor, pero ahora que diga ventas. Otra que diga IVA y otra que diga clientes. Entonces, vamos a revisar. Fíjense bien, en esta parte sería ventas y voy en el haber. El haber serían los 75,000. Tenemos la cuenta de IVA, serían los 12,000. Y tenemos la cuenta de los clientes. Bueno, la cuenta de los clientes. Y entonces aquí observamos que a todo cargo corresponde un abono. ¿Ok? Los 75 más los 12 nos dan los 87. Ahora vamos a ir incrementando el nivel. Hasta aquí, no sé si tengan dudas. Si les haya quedado claro lo que son los dos registros importantes, que sería venta y compra, y vamos a pasar a casos específicos de gastos.
Bueno, creo que aquí alguien que está escribiendo. Mm, vamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 6. La unidad 6 del libro que creé, que elaboré, nos habla acerca, dejen ver si ya se observa. Nos habla acerca de los casos de IVA particulares. Aquí, pues, habría un sinfín de ejemplos. Traté de escoger los más importantes para la cuestión básica. Por ejemplo, tenemos la renta de un local, que es lo que cualquier emprendedor podría realizar. La renta de un local para las oficinas en el centro de la ciudad y se paga mensualmente 15,000 pesos. Tenemos que normalmente cuando somos una empresa, una persona moral, tenemos obligaciones, de acuerdo a la ley del IVA, de algo que se llama retener impuestos, porque el IVA es un impuesto indirecto. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, en su cumplimiento de la obligación de tener el dinero suficiente para darnos servicios, pues no se da abasto para toda la población y entonces nos pide o nos obliga a poder actuar como si fuéramos sus cobradores. Y lo que se hace con el impuesto al valor agregado es que se nos pide a nosotros como personas morales, es decir, como empresas, que les cobremos a las personas físicas una retención con el fin de que ellos adelanten su impuesto y no les sea tan pesado cuando tengan que pagar. Estas retenciones para nosotros actúan como solamente una intermediación, como si fuéramos un puente para las personas morales y para las personas físicas a las cuales les retenemos, pues es un adelanto de sus impuestos. Es por ello que cuando estamos hablando de una renta de un local y es una persona física y recibe ese arrendamiento por parte de una persona física y se la da a una persona moral, se tiene que hacer retenciones. Esto lo observamos en la unidad 6 de este material y es buen ejemplo porque así abarco tanto los gastos principales que se dan en una empresa, en un emprendimiento, como la parte del IVA y la parte de las retenciones. Observemos que para la cuenta que se va a utilizar para las rentas se le puede llamar gastos de renta, gastos de arrendamiento, rentas de locales, como quiera la empresa mencionarlos. A manera de ejemplo, yo estoy colocando aquí gastos generales, arrendamiento. Se clasifica en lo que serían los resultados, ¿ok? Por otra parte, siempre van a ir en el debe y se les debe multiplicar el 16%. De ahí, de lo que yo tenga, tanto de lo que sería la renta, también tenemos obligación de hacer retención de impuestos sobre la renta, porque así lo manda la ley. Entonces, para poder calcular lo que es el retenido de ICR, se toma en cuenta el valor de la renta y a eso se le multiplica por 0,10. En el caso del IVA, se le va a calcular el valor de la renta por el 16 y ese 16%, que en este caso son 2,400, se va a dividir entre 3 y se va a multiplicar por 2. Se oye bien raro, pero así dice la ley. Se va a tomar el valor del IVA, que en este caso son los 2,400 entre 3 por 2. Y esa será la retención. Si observan las retenciones, las vamos a dejar en el haber. Y por el otro lado, pues la renta a veces no se paga luego, luego, a veces nos esperamos un poquito para la quincena, para cuando cobremos en las empresas y vamos a tener
el adeudo en el haber, porque es un pasivo, es una obligación que hay que cumplir. Entonces, retomando, todas las cuentas de gasto van a ir en el debe. Hagamos un ejemplo sencillito. Aquí en donde estamos trabajando, que les voy a compartir este Excel también. Fíjense bien. Voy a nada más copiar cuenta, debe y haber. Fíjense bien cómo los gastos van en la cuenta que su nombre indica. Por ejemplo, en este caso, gastos generales. Y aquí dejamos la notita. Siempre en el debe van los costos y los gastos. En este caso sería gastos generales. En el caso de este gasto general serían los 15,000. IVA acreditable 2,400. Su impuesto retenido 1,500 y su impuesto retenido de IVA 1,600. De tal manera que se le debe al acreedor, que en este caso sería Juanita del Rey, un valor de 14,000. ¿Por qué 14,000? Porque yo sumo los 15,000 más los 2,400. Tenemos que las retenciones se van a sumar, cada una de ellas, más lo que le debo a, al arrendador. Por lo tanto, nos va a dar sumas iguales. En el caso de la venta, cabe mencionar que se debe de registrar también el costo. Vamos a suponer, aquí todavía no hemos registrado el costo. Vamos a suponer que nos avisan, el cliente sí va a querer el pedido, ya quedó en firme, entonces hay que surtirlo. El costo de la venta, vamos a suponer que es de 30,000. Aquí vamos a llevar en el debe el costo de la venta. Y a todo lo que sería, a todo lo que sería su, eh, a todo lo que sería su cargo, corresponde un abono. En este caso, el costo de la venta iría contra inventario o la cuenta de almacén. Entonces serían estos 30,000. Podemos observar que seguimos manteniendo esas sumas iguales. ¿Por qué cada venta debe ir acompañado del costo? Porque nosotros hicimos el registro de una entrada de mercancía y al momento de venderla y entregarla a lo que serían las personas, los clientes, pues entonces tenemos que disminuir esa existencia física de los artículos que se guardan en almacén. Por eso es que se detecta una salida, un abono en la cuenta de inventario. ¿Cómo nos quedarían nuestros esquemas de mayor? Bien, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría mm, costo, costo de venta, son los 30,000 pesos,
Y aquí ya teníamos inventario, entonces estos 30,000 pesos, vamos a buscar la cuenta de inventario en donde nos quedó. Nos quedó hasta acá arriba. Esos 30,000 pesos irían en el haber. Observemos este fenómeno curioso. Aquí habíamos comprado 50,000 pesos y vendimos una parte, esa parte, vamos a suponer que valiera 30,000. En el almacén, en dinero, vamos a suponer que cada una de las cosas que compramos costara 1 peso. Son 50,000 piezas que teníamos. De esas 50,000 piezas, vendimos 30,000. Obviamente no al mismo valor. Hay un margen de ganancia, por eso en las ventas, pues valían 75,000 pesos. Observen bien cómo en el almacén vamos a quitar físicamente el valor de lo que hemos vendido para que nos quede una cuantificación neta. ¿Qué es neto? Es decir, lo que yo compré menos lo que vendí, me van a quedar el valor de 20,000 pesos en el almacén. Y que si fuera 1 peso cada cosa que compramos, cuando entrábamos al almacén y contáramos, tendríamos que tener 20,000 cosas. ¿Se entiende? Profa, una pregunta. Dígame. Aquí ya no entendí cómo calculó o cómo diversificó los gastos, que comentó que salía 14,300 Ah, sí, sumando los gastos generales, masivo acreditable pendiente de pago, sí, y en contraparte con sus impuestos retenidos y el impuesto retenido del IVA por arrendamiento. así es. Aquí vamos a revisarlo más detenidamente en el Excel. Fíjese, Ujú, aquí tenemos, no sé si el que a lo mejor está muy pequeñito, pero espero que no, aquí. ujú. Creo que ahí todavía se alcanza a ver bien, ¿verdad? Sí. De cuenta, nuestro valor de la renta, Ujú, lo que nos dice la señora de la renta. A mí me debes 15,000 pesos de la renta. De eso yo tengo que pagar el 16%, que es el sí, punto 16. Ahí vamos bien, ¿verdad? ujú, Entonces, el valor de mi renta más mi IVA es la sumatoria de los 17,400. ujú, Pero de esos 17,400, la ley del IVA y la ley del ICR nos dice, si eres una persona moral, es decir, eres una empresa, y le vas a rentar a una persona física, tienes la obligación de quitarle, de guardar tantito ujú, las retenciones. Y esas retenciones se calculan del valor de la renta, ujú, que en este caso son los 15,000, y lo va a multiplicar por la tasa del 10%, que es lo que dice la ley del ICR. ujú. Y entonces, ¿cómo nos queda? Pues 15,000 por punto Punto 10 10. son los 1,500. Ujú, Estos los vamos a colocar en el haber, porque no se los vamos a dar a la señora, se los ujú, vamos a apartar al SAT. ujú, Luego lo mismo hacemos, el valor, pero ahora del IVA que se calculó, que en este caso son los 2,400, y nos dice la ley, la retención van a ser las 2/3 partes del IVA calculado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Los 2,400 entre los sí, tres ujú, nos dan 800. Esos 800 por dos. por 2 Ujú. nos deben de dar los 1,600. Todo esto lo vamos a guardar en lo que sería para el SAT. ¿Sí? Son 3,100, ¿no? Entonces, de esos 17,400 les vamos a descontar 3,100. Así es, se los vamos a descontar y a la señora de la renta solamente le vamos a dar la diferencia. De esos 17,400 le vamos a dar 14,300 y ella va a estar de acuerdo porque ella sabe que en lo que sería su declaración, vamos a entrar ahorita a la declaración. Esta es a manera de ejemplo, ¿eh? No es así una cuestión, Una este, pregunta. dígame. Por ejemplo, cuando se maneja igual cuando son
personas de régimen simplificado, lo que es el reciclo. No, ¿Qué en es el eso? reciclo es diferente. Tendríamos que hacer, déjeme ver, en la parte del Régimen reciclo. simplificado. Sí, me parece que no manejan las retenciones. Mm. Vamos a ver, vamos a entrar. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Está el portal del SAT. Ujú. En el portal del SAT, por ejemplo, para las declaraciones para personas, en este caso para personas físicas, yo, por ejemplo, le facturo honorarios, que es muy similar al arrendamiento, pero es honorarios, a diferentes escuelas y a diferentes clientes que tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me quitan esa parte? Esa retención de los Sí. 3,100, tres Ujú. mil cien, yo ya estoy entendida que la voy a no recibir porque ellos van a pagar por mí, la empresa. Ujú. Entonces, ¿cómo yo lo detecto? Fíjense bien, cuando entramos a los pagos provisionales, ahorita esa manera de, así que de ejemplo, ¿verdad? No voy a presentar la declaración nada más para mostrarles. Mm. Entramos, buscamos los certificados. Bueno, no sé si alguna vez han presentado declaraciones y si no, también aprovechamos para que vayan viendo el proceso. Esto es para una persona de honorarios, por ejemplo. Nos piden nuestra clave, la revisan. Ah, por ejemplo, aquí me equivoqué en lo que sería mi clave, la cuestión de las mayúsculas y minúsculas. Aquí déjenme ver qué me está saliendo. Aquí, por ejemplo, alguna vez fui de régimen de incorporación fiscal y aquí le digo que no. Aquí quiero la normal. ¿Qué es lo que va a aparecer en el SAT? En el SAT, pues, RFC, el tipo de declaración, la periodicidad, en este caso mensual, el ejercicio 2025, periodo, estamos en octubre, sería el de septiembre. Siguiente, y nos aparecen las obligaciones. En este caso yo tengo las obligaciones. Debería de tener mis obligaciones, pero no aparecen. Ahorita vemos qué pasa. Voy a volverme a meter, porque no aparece. Mm. Ahí vienen mis obligaciones de las declaraciones. Interdeclaración. No, aporte de pagos. Y aquí está. Presentar declaración 2025 mensual, septiembre, normal. Y ahí aparecen todas las que yo estoy obligada, en este caso ICR e IVA. Si le damos siguiente, empieza a generar lo que sería la revisión de todas las facturas, de todo lo que yo he emitido en CFDIs y también lo que he comprado. ¿Ok? Ahí se tarda un poquito, hay que ir por el café, por la galletita, etcétera, para poder tener paciencia.
Un momentito más. Ok, en la parte del reciclo, es una retención, pero es diferente porque la retención tiene que ser de 1.25 de lo que sería ICR. Déjenme ver la parte del IVA. IVA. Hay una retención, pero es más baja, no es del 16. Bueno, no es de las dos terceras partes, es más baja. Déjenme ver de cuánto. Dos terceras partes del IVA y 1.25 de ICR. Lo único que cambia es el porcentaje. Que ya nos dio todo lo que serían los registros. Vamos a la parte del IVA, por ejemplo, que esa es universal, digamos, no importa el régimen. Aquí nos dice cuánto es el valor de los ingresos que tiene aquí registrados. Eh, Aquí sería capturar, por ejemplo, el monto a detallar, en este caso serían los 12.960 cobrados el 16%, sería cero. Mm, Le voy a colocar uno nada más para efecto del ejercicio de ahorita y vamos a la parte de IVA acreditable. Por eso es importante el registro del IVA, porque lo vamos a utilizar para las declaraciones, ¿ok? ¿Y cuándo es que se meten en las declaraciones o cuándo es cuando se captura? Cuando están efectivamente cobradas y efectivamente pagadas. Es decir, lo que está pendiente de pago no entra en la declaración, solamente cuando ya entró a mi cuenta, ya sea por dinero, efectivo, por bancos, por transferencias. Entonces, aquí es donde vamos a revisar de esos 12.000 y cacho de pesos que apareció al principio. Tengo que el acreditable hice compras por 4.285. Traigo ahí un diferencial. Ese diferencial pues voy a tener que pagar impuesto. En este caso se me ocurre, sería 0.4285. Cerrar. Cero. Importación nada. Ok. El valor acreditable de lo que tengo para disminuir mis impuestos solamente son 686. Ok, vamos a colocar uno. Mm, Es la manera de ejemplo que lo vean, determinación. Aquí en la determinación es donde debe de ir el IVA retenido. En este caso, supongamos que me retuvieron de esos 12.000 pesos en el IVA las dos terceras partes, era 12.960 creo. Lo coloco aquí, 12.960 por punto 16, eso es punto 16, sería esto entre 3 y eso por 2. 1.382. Vamos a suponer que me retuvieron 1.382 pesos. Observen bien en pantalla cómo tengo el IVA que yo tengo que pagar, que en este caso sería 2.075 pesos contra el IVA retenido actúa como un anticipo, como la empresa me lo quitó desde antes, en el momento en que yo ya tengo que hacer mi declaración como lo estamos viendo en pantalla, ahí se deben de colocar esas cantidades que registramos en el haber. Esas cantidades que están en el haber serían 1.382, de tal manera que yo digo lo que le debo a Hacienda menos lo que me retuvo la empresa, que a su vez la empresa lo tiene que entregar en algún momento dado cuando sea su declaración,
Yo solamente, María Elena, persona física, tengo que pagar 687 pesos. Y ahí puedo colocar más deducibles, etcétera, o más acreditables en este caso en el IVA. De tal manera que si yo quisiera presentar mi declaración en este momento, tendría una cuestión de cargo de 6 pesos. ¿Por qué serían 6 pesos? Porque son los 2075 menos 1382 menos 687 que tuve de las compras que hice, que vienen de la página anterior, que es esto. Estaríamos hablando acerca de, voy a colocarlo una captura de pantalla para poder escribir sobre esta pantallita. ¿Ok? Fíjense bien. Esta parte del IVA a cargo, estamos hablando acerca de lo que le llamamos trasladado. Ay, no sé si con esto podía escribir un poquito más rápido. Trasladado. Ahí no sé si se entienda. Y en la parte, por ejemplo, del retenido, son las retenciones que hace la persona moral, que era lo que estamos platicando. Y esta parte del acreditable es el IVA que le llamamos acreditable pagado. Es el de las compras. Aquí le voy a poner de las compras. Compras. ¿Se observa? Alguien me preguntó con respecto de lo del reciclo. Aquí aplicaría lo mismo en el IVA, pero en el ICR sería 1.25. Ok. Este sería, por ejemplo, el de las ventas. Por eso es importante que cuando registremos las ventas, en el caso del IVA, revisemos que si ya no lo pagaron, entonces sí va aquí. Si no, no lo han pagado, esos van pendientes como en espera hasta que nos paguen. ¿Ok? Y va lo mismo en las compras. Si nosotros ya hicimos efectivamente el traspaso, la transferencia, el depósito, el dinero ya se le entregó al proveedor, sí va en la declaración. Si no, queda pendiente hasta que yo pague. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y retomando y regresando al ejemplo de la renta, estas retenciones entonces impactan en la parte del pago que se presenta cada 17 de mes, porque es un adelanto, por decirlo así, de los impuestos que debe de pagar la señora Juanita del Rey. En este caso, estaban viendo mi portal, ¿no? Y entonces el desembolso que va a hacer Juanita del Rey, como si fuera el caso, en mi caso, por ejemplo, a lo mejor en lugar de pagar los 2,000 pesos que tengo que pagar de IVA, tengo solamente que pagar 6 pesitos, 10 pesitos, 100 pesitos, porque yo ya hice el adelanto por medio de las empresas que se guardaron ese dinero y a su vez cuando las empresas hagan su declaración, ellas, ese dinero no les corresponde, ellas debieron de haberlo guardado y tal cual entregárselo a el SAT. ¿Se entiende? Hagamos un ejercicio con una persona de reciclo. Aquí lo que cambia sería, vamos a suponer que es otro local, pero un local chiquitito. Vamos a suponer que son 5,000 pesos de la renta. Esas se sigue registrando en el debe, su IVA que corresponde
La retención del ICR en lugar de que sea por punto 10, va a ser por 0,125. Sería entonces los 5,000 por punto 0,125. Serían 63 pesitos y del IVA serían los 800 entre 3 por 2. De tal manera que a Juanita del Rey, que tiene otro local que nos va a dar, en lugar de pagarle 5,800, van a ser 5,204. Aquí le voy a corregir. 800. Serían 5,000. Aquí serían 5,000. Esa sería la diferencia. No sé quién me preguntó, es que no alcanza a ver el nombre, pero esa sería la diferencia de la retención. En lugar de que fuera el 10%, sería 0,125. Sí, bueno, es que lo he visto a veces me toca meter las compras, soy yo, profesora Vero. Bueno, Vero. Entonces luego me toca ver, por ejemplo, luego me toca registrar las compras de la materia prima y me ha tocado un cliente Ujú. que se le hace la retención, pero a veces, desde que hacen la compra no viene esa retención. Entonces a veces ya el contador hace el cálculo, pero tenía esa duda de cómo lo sacaban. Ok. Por ejemplo, si es arrendamiento, sí, déjenme ver en qué aplica las retenciones. Aquí lo estoy revisando. La diferencia que existe en el reciclo, donde sí se incluyen, aquí se lo voy a colocar en pantalla. Ujú, Fíjese, son la prestación, por eso en algunas cosas sí vienen, en otras no. La prestación de servicios profesionales. Luego tiene el arrendamiento, que en este caso es lo que estamos viendo. Ujú. Y también en lo que sería la subcontratación. Eso sí, forzosamente tiene que llevar, esto sí lleva retención de ICR en reciclo. Mm, En retención en ICR y en IVA. ujú. ¿Y cuándo se debe de calcular? Solamente cuando haya prestación de servicios profesionales, cuando haya uso o goce temporal, que sería la renta, adquisición de desperdicios, por ejemplo, se también lleva retención de IVA, servicio de transporte y comisionistas. Comisionistas. Mm. En el transporte hay una excepción que es del 4% del IVA. Esa también ha de ser como medio especial para usted cuando la revisa o cuando ve a lo mejor alguna transportación, ¿no? Todas las demás sí van sobre las 2/3 partes. Aquí le voy a poner así, 2/3 partes. Ay, 2/3 partes. Sin desperdicio, subcontratación, arrendamiento y servicios. Ahora, en la parte del ICR, en la parte del ICR,
Esto está en el artículo 113 y corresponde, esto sería IVA. Y en el ICR nos habla acerca de 1.25%. Mm. Aquí cuando se trata de agricultura, ganadería y todo eso, sería servicios agrícolas, genera el 1.25. Cuando son servicios, aquí también. Cuando es la renta, arrendamiento. Básicamente, y sería la adquisición de materia prima. Ahora, sé que es un poquito complejo, pero lo voy a tratar de explicar lo más fácilmente posible para mí. Sería una persona moral, es decir, una empresa, contrata servicios de, por ejemplo, servicios profesionales o de renta. Y entonces, si hacen estas dos actividades y se trata de un reciclo, entonces van a tener que hacer retenciones de ICR y retenciones de IVA, de acuerdo a los casos que ahorita vimos. Si contrata, por ejemplo, una persona que está en actividad empresarial como su servidora, van a tener que hacer retención de ICR y retención de IVA. Ay, IVA. Me equivoqué. IVA. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso la retención del ICR es de 1.25% y de las 2/3 del IVA. Y en el caso de la actividad empresarial es más alta, es una cuenta más alzada, que sería el 10% del ICR y lo mismo, 2/3 del IVA. ¿Se entiende, Vero? Sí, profesora, ya le entendí. Hay algunas cosas que a lo mejor no tienen retención, si no son servicios agrícolas, adquisición de materia prima, arrendamiento de servicios, habría que revisarlo. Si también esto aplica de que, por ejemplo, una persona física, llamémosle, por ejemplo, Vero, contrata a su servidora, servicios profesionales, no lleva retención. ¿Por qué? Porque estamos, digamos que de igual a igual, de una persona individual, una persona física, con otra persona física. No lleva retención de ninguna clase. Por eso a lo mejor cuando está en el despacho, observa que algunos sí tienen y algunos otros no. ¿Cuál es la diferencia? Si es una empresa moral, sí deben de llevar. Si es un individuo, no debe de llevar. Sí, ya le comprendí mejor. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces podemos observar, regresando a lo que sería la conta, que los gastos generales o arrendamiento siempre van a ir en el debe y la naturaleza del gasto también va a ir en el impuesto acreditable. Si no lo hemos pagado, como en este caso nada más nos presentó la obligación la señora de la renta, nos tocó y nos dijo, oiga, no nos ha pagado la renta. Ahí yo todavía no he pagado. Vamos a hacer un ejercicio de cómo va a pagar la renta esta empresa. Vamos a hacer la de los 5,000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo pagaría la renta? Nuestro acreedor, que sería la señora Juanita, le debemos 5,204 pesos. Entonces, yo reconozco que le debo y de mis bancos saco la transferencia. ¿Cuánto tengo que sacar de transferencia? Los mismos 5,200
4 pesos. ¿Ok? Podemos observar, inclusive, que es la No, misma ¿cómo cantidad. sí? Mándame. Tendríamos que sacar 5,800, ¿no? No, solamente a la acreedora 5,204. ¿Por qué? Porque estos 63 y 533, les voy a poner amarillito, son del SAT. Ok. Esos, así como cuando vio mi declaración, ya ve que me dice, ¿cuánto retuvieron? La Ujú. empresa va a hacer lo mismo, pero en lugar de que le Ah, ok. disminuya, se lo tiene que transferir tal cual al SAT. Ok, eso lo va a colocar en otra cuenta, ¿no? Exactamente. Digamos que es Ok. como que el SAT es otro acreedor de nosotros. Ok. La Sí, va. señora ya sabe perfectamente que no le va a caer íntegro los 5,800, Ujú. porque así dice la ley. Sí, sí, Entonces, cierto. lo que le vamos a pagar en el banco va a estar en el haber Ujú. 5,204. Vamos a quitarle los decimales para efecto de que no nos complique el cálculo. ¿Ok? Y vamos a hacer una cuestión que se le llama el registro del IVA. ¿Están de acuerdo a que aquí yo ya estoy desembolsando dinero, verdad? Entonces, habíamos dicho que íbamos a ocupar la cuenta de IVA acreditable pendiente de pago, pero estamos de acuerdo que en este momento ya no está pendiente de pago, ya le pagamos a la señora. Entonces, vamos a hacer unos traspasos que le llamamos. ¿Qué es un traspaso? Realmente, en palabras normales que sean tecnicismos, es el registro de una cuenta a otra, el brincar una cantidad de un esquema de mayor a otro, de una cuenta a otra. Y en este caso, hablaríamos acerca de un IVA acreditable efectivamente pagado. Y entonces ese IVA acreditable efectivamente pagado es el que sí me va a aparecer en la declaración, así como lo vimos ahorita, el que sí voy a poder disminuir de mis impuestos. Y entonces habíamos dicho que eran 800. Si los 800 los registramos en el debe, ahora lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a registrar en el haber. Si dijimos que es nada más un pase de un lado a otro, ahora en lugar de que estén pendiente de pago, lo vamos a colocar en efectivamente pagado. Y si se fijan, es un efecto cero. Lo que yo tenía en el debe, lo saco del haber, me quedaría cero y lo mando a la cuenta que ya le corresponde, porque ya lo puedo acreditar, es decir, disminuir de los impuestos. ¿Ok? Y eso me va a dar sumas iguales. ¿Por qué se hace este manejo de los IVAs? Porque la ley nos dice, solamente te voy a dar el beneficio de disminuir siempre y cuando ya te lo hayan pagado. Aquí hablamos de que el IVA es por flujo de efectivo. En la unidad 6 del material, tanto del libro como del cuaderno de trabajo que estuvimos revisando, van a observar en esa unidad 6 ejemplos de este tipo. Cómo se calcula, por ejemplo, las retenciones, el IVA, cómo hago ese traspaso de un IVA a otro, cómo juega en la declaración. Veamos un esquema que viene aquí. En la declaración, a manera de ejemplo, podemos observar cómo sé qué le voy a colocar ahí en la declaración. Muy fácil. Con la pregunta, ¿ya lo cobraste? ¿Ya está cobrado? Si es sí, se va a llamar IVA trasladado efectivamente cobrado. ¿Ok? Entonces va en la declaración, en la sección de los ingresos que yo tengo que pagarle al SAT. ¿No lo he cobrado? Entonces vaya a recibir el nombre de IVA trasladado pendiente de cobro. ¿Dónde voy a reconocerlo en la declaración? Solamente lo que sí me cobré, lo que sí tengo en mi banca, en mi dinero, en mi monedero, que ya llegó a mí. En la parte de los gastos o de las compras, como ahorita que registramos lo de la renta,
Solamente voy a preguntarme, ¿ya lo pagué? Si es sí, va a tener el nombre de IVA acreditable efectivamente pagado. Y ese es el que voy a tomar en cuenta para la declaración. No lo he pagado, queda ahí pendiente, queda resguardado, queda en stand-by hasta que yo lo pague. En la declaración lo que observamos ahorita, que les enseñé así en el portal, es esto mismo. Voy a hacerlo un poco más grande. Es esto mismo. Tenemos en la declaración lo que efectivamente cobré menos lo que efectivamente pagué de mis compras. Yo tengo un IVA que pagar o a cargo de 144. Vamos a suponer que fueran 160 de cobrado, 16 de pagado de mis compras. Aquí inclusive le voy a colocar una notita que se la voy a quitar al ratito. Pero esto sería de mis ventas, tuve 160 de IVA. De mis compras, 16, por lo tanto, lo que le tengo que pagar al SAT es la diferencia. Si es más alto lo de las ventas menos las compras, pues se llama IVA a pagar o a cargo. Si fuera al revés, vamos a suponer que en este mes no nos fue tan bien en ventas, pero teníamos que hacer sí o sí para poder llegar a la producción muchas compras. Puede estar al revés, puede decirse que las ventas quedarían, vamos a suponer así, que aquí vamos a suponer que fueran 60 y aquí 160 de las compras de lo que tenía yo de IVA. Yo tengo un IVA a favor de -100. Y este IVA le puedo decir al SAT, SAT, guárdamelo para compensarlo. ¿Qué es compensar? Después. Es que si yo tengo en algún mes alguna cantidad a pagar muy fuerte, con esto que estoy haciendo de que estoy adelantando las compras aunque no venda, me sale un IVA a favor que puedo disminuir, porque digamos que es como cuando hay participaciones extra, ¿no? Y que no utilizaron. Como no las utilicé, las puedo utilizar para los siguientes meses. Lo mismo pasa en esta cuestión del IVA. Como hay más IVA acreditable que IVA trasladado, ese saldito que le llamamos a favor, lo podemos utilizar para los meses que tengamos que pagar algo. Y entonces ya nada más vamos a pagar la diferencia o no vamos a pagar nada. ¿Ok? O podemos pedirle la devolución inmediata, que ahí te pide el número de la clave de tu cuenta bancaria y te lo da. No tiene ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, veamos entonces otro ejemplo más. Vamos a suponer que vamos a pagar un servicio. Este servicio no se va a hacer la luz. La luz. ¿Cómo registraríamos? Si dijimos que todos los gastos, podemos poner gasto de luz, su IVA, que va a ser el correspondiente. Vamos a suponer que son 1,000 pesos del gasto de la luz. 1,000 por punto 16 sería 160. De esos 160, nosotros vamos a pagarle. ¿A quién le pagamos? ¿Cómo se llama? Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, a la Comisión Federal de Electricidad nos llega el recibo y vamos a revisar que son 1,000 pesos más su IVA, son 1,160. Aquí vamos a reconocer en el debe
el gasto, el IVA con esa misma naturaleza y la obligación, es decir, el pasivo que le debemos a CFE en el haber. Cuando paguemos la luz, tenemos que hacer un registro donde digamos, ok, ¿a quién le debo? Ah, pues a CFE. ¿Cuánto le debo? 1160. Y voy a hacer la transferencia o voy a pagar desde mi app 1160. Como podrán observar, todos los pagos yo eh, hago un registro primero de la obligación y después del pago. ¿Ok? Cuando es la obligación, va en el haber. Cuando ya estoy pagando, va en el debe. Para efecto de que vamos a suponer que está aquí la cuenta de CFE, ¿cómo se observaría en un esquema de mayor? Profa, cuando hace usted lo primero es a lo que se llama provisionar, ¿no? Sí, Ah, ok. exactamente. El primero es el gasto de la luz, que serían los 1000 pesos. ¿Y qué es provisionar? Reconocer que tengo una obligación con alguien. En este caso sería IVA. Bueno, este IVA. Este IVA serían los 160. Y entonces, ¿a quién se los debo? A CFE, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí para que se alcance a ver. Se lo debo a CFE. ¿Y cuánto le debo a CFE? Pues los 1160. Esto, como bien dijo su compañero, se le llama provisionar, es decir, reconocer que tengo una deuda con alguien. Aquí, hasta este momento, no le he pagado. Cuando yo le pago, lo que hago es que reconozco que voy a pagar y lo saco de mis recursos. ¿Dónde son mis recursos? Se me ocurre el banco. El banco, vamos a suponer que aquí tenemos, no sé, 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, voy a quitarle los 1000 pesos no, 1160, perdón, del pago que voy a hacer a CFE. ¿Qué pasa con CFE? Aquí lo voy a poner como una notita. Reconozco que le debo y aquí registro de pago. Entonces, si en este momento que ya le pagué a CFE, yo preguntara, ¿cuánto se le debe? Pues no se le debe nada porque tenía lo que yo le debo menos lo que pagué, me queda que le debo cero. Y pasa lo mismo de lo del IVA. Cuando hacemos un pago y estaba pendiente de pago, o sea que todavía no lo hacemos el desembolso, vamos a hacer el jueguito de los IVAs, como yo le llamo. Este jueguito de los IVAs va a ser traspasar del IVA pendiente de pago al IVA efectivamente pagado. ¿Y por qué determino que lo voy a hacer en ese momento? Porque cuando yo hago el desembolso, digamos que entramos como en el juego. Como ya pagué, ahora lo tengo que reconocer para el SAT. En este caso serían esos 160 y queda en efectivamente pagado. Veámoslo en el esquema de mayor. Al momento en que yo realizo el pago, registro aquí y queda en IVA efectivamente pagado, 160. ¿Qué se observa? Lo mismo que en CFE. Aquí reconozco que hay un IVA, pero no se ha desembolsado. Efectivo para pagarlo. Y aquí cuando ya lo paso, vamos aquí. Cuando ya lo paso, reconozco, más bien registro,
que ya se desembolsó y entonces tengo derecho a disminuirlo de mis impuestos. Y entonces, ¿cómo sé que ya lo puedo disminuir? Porque ya lo tengo aquí en efectivamente pagado. Y hacemos lo mismo, sumas iguales. Cuando hacemos los registros de los pagos, tenemos que conservar la dualidad de la partida doble. ¿Cómo vamos? Si han sido claros los ejemplos que he dado con relación a los gastos. Y tengo comentarios. Sí, profe, sin problema. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente vemos en las empresas? Yo empiezo con el libro diario porque en las empresas vamos a observar sistemas contables. En este caso, voy a mostrarles Odo, que he tenido oportunidad en diferentes clases que he estado con ustedes, en hacer los registros. Si bien es cierto, es necesario los esquemas de mayor, me gusta hacer la contabilidad en el libro diario porque se parece mucho o se asemeja a lo que vemos en los diferentes sistemas. En este caso es Odoo, pero lo mismo es muy similar, por ejemplo, que Compa, que COI, que Oracle, que AS400, que SAP, que PeopleSoft, en fin, hay una infinidad de sistemas, pero todos comparten el mismo principio. Y el principio está en un registro de una póliza, de un asiento contable que para los sistemas es lo mismo, es la entrada de la información de la contabilidad. Normalmente siempre lleva un registro de lo que sería una referencia. En este caso, pues normalmente yo le coloco las iniciales de quien está capturando. Y por ejemplo, ¿de qué se trata? Venta de mercancía. Veamos que para el registro de una venta vamos a manejar un catálogo que el sistema ya nos proporciona. En este caso, Odoo es muy intuitivo, lo mismo que Compaq, en relación a lo que serían las cuentas contables. Con que uno vaya registrando un poquito de la palabra, recomienda una cuenta contable. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, no sé, ventas y servicios generales. En este caso se me ocurre que podemos colocarle un contacto y en etiqueta sería una identificación de la operación. En este caso, venta de mercancía a San Luis Potosí. Se me ocurre. Aquí podrán observar que dependiendo de la configuración de Odoo, puede estar como un debe, un haber, un débito, un crédito. Es lo mismo que un cargo, un abono, solamente que depende del español que coloquemos aquí. En este caso, podríamos hablar de los 75,000 pesos que vimos en el ejercicio. Llevamos lo que sería el IVA. Y les mencionaba que en los diferentes sistemas pueden tener diferentes redacciones, pero al final es lo mismo. En este caso, si es una venta, vamos a hablar acerca de un IVA trasladado no cobrado. Podemos copiar la información, la pegamos. Y en este caso eran 75,000 pesos. Voy a regresarme un poquito para hacer como el registro, revisar cuánto eran 12,000 pesos, ¿no? Sí, 12,000 pesos. 12,000 pesos de IVA. Y si observan, es exactamente muy parecido a lo que observamos en el libro diario. Igualito casi. Nada más que pues depende del sistema, ¿no? En este caso, pues cómo se llaman las cuentas, cuál es el catálogo. Odoo maneja un catálogo numérico a 3 niveles en el caso de las prácticas que hemos hecho. Maneja una cuenta, maneja, por ejemplo, que es intuitivo, que puede estar dando de alta las cuentas contables en dado caso de que no existan, pero bueno, eso ya lo veríamos en otra sesión, en otro video.
de tal manera que el registro del haber, observen cómo nos da las sumas iguales. Y aquí mismo podríamos inclusive agregar lo que sería el registro del costo. Costo de ventas, el responsable. Y habíamos dicho que el costo siempre va en el debe. Vamos a revisar el Excel que estábamos manejando. El costo son 30,000 pesos. Observen bien cómo son estos 30,000 pesos. Y la contracuenta que manejábamos era inventario o almacén, dependiendo del sistema que utilicen. Y vamos a ver los 30,000. Observen bien que siempre van a mantener esa cuestión de sumas iguales. Para ejemplo de Odo, tendríamos que colocar publicar para poder tener el registro. El siguiente registro se me ocurre generar una compra, igual en Odo. Empezamos con las iniciales, compra de mercancía. Agregamos una línea. En este caso, si estamos haciendo una compra, pues tendrá que ir en el lado del debe. En este caso serían, creo que eran 50,000 pesos, ¿no? Si no mal lo recuerdo. 50,000. 50,000. Su IVA correspondiente, como les digo, por ejemplo, aquí se llama IVA pendiente de pago. Y aquí sería compra de mercancía. Serían los 8,000. Y nos le están dando a crédito, por lo tanto son proveedores nacionales. Por eso es importante que a lo mejor y a mí no me gustan los esquemas de mayor y me adapto más con el libro diario, pues adelante, porque esto es lo que van a observar en los sistemas, no tanto lo que serían el registrar como antiguamente. Afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto que ya no requieres de estar, como le decíamos antes en las clases, arrastrando el lápiz de un lado a otro, sino que ya el mismo sistema lo permite hacer de manera pues más rápida. Inclusive creo que la explicación de este registro me la llevé en menos de 2 minutos, mientras que en el registro diario en lo que coloqué esquemas de mayor, libro diario, hacer las sumas, etcétera, pues me conllevó un poquito de más tiempo. Observemos que en lo que serían los registros, en los reportes, si yo quisiera revisar los esquemas de mayor, podría utilizar el reporte del libro mayor. El libro mayor puedo colocar, por ejemplo, el del inventario. Y en el inventario me van a aparecer los dos registros que tengo. En el inventario tengo la póliza que acabo de hacer ahorita, del 19 de octubre, que dice compra de mercancía, y aquí están estos 50,000. Y nada más le recorro un poquito porque está como muy espaciado este reporte. Déjenme generarlo en PDF para que se vea mejor. Y también inclusive lo puedo importar en XLS y entonces yo ya lo tengo aquí, nada más déjenme ver. PDF es más fácil. Fíjense bien cómo en este PDF podemos revisar, ¿eh? Podemos revisar los registros que yo ya hice tanto de la compra como del costo de venta. Digo, tenía más registros y por eso la cuenta de inventario es mucho mayor, porque pues he estado practicando con el sistema, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar en este momento es que los esquemas de mayor que observamos, que es esto mismo que voy a poner ahorita en amarillo, estos 50,000 y estos 30,000, uno está en debe y otro está en abono, es lo mismo que observamos en el sistema. Mm, mm. Es lo mismo que observamos en el sistema. Voy a hacerlo un poco más grande porque no alcanzo a ver bien y no sé si en el video se alcanza a ver mejor, pero observen bien cómo esto actúa como el esquema de mayor.
lo que yo tengo en el debe y lo tengo en el haber y obviamente me va a dar mi saldo. Ahorita está, pues, con otras operaciones, por eso trae un saldo mayor, pero mostrando, yo ya no necesité hacer los esquemas de mayor porque ya el sistema me los proporciona. Ahora, si yo quisiera hacer un análisis de lo que serían, por ejemplo, mis cuentas de mis clientes y de mis proveedores, yo podría revisar la cuenta por cobrar este reporte. Yo hablaba acerca de que la persona a la que le tengo que cobrar es a Marielena González Pérez y tengo mi estado de cuenta y dentro de mi estado de cuenta aquí observamos en esta línea que tengo que son 87,000 pesos que tengo ahorita registrados, que es la misma venta que hice y a la cual también le debo 58 porque la ocupé como si fuera pues un mismo registro, ¿no? Este sistema me permite también revisar la balanza de comprobación, que en este caso la balanza de comprobación, para los que apenas estamos aprendiendo contabilidad, es un resumen de lo que los esquemas de mayor nos muestran o los registros nos muestran a nivel cuenta. En este caso, por ejemplo, podemos observar que los movimientos que tenemos en octubre, tenemos un saldo inicial, pero los movimientos que tenemos en octubre es la compra que está en el debe y la venta que sería el costo que estamos registrando en el inventario de los 30,000. Podemos observar que en este sistema nos puede ayudar a revisar los activos, pasivos, capital de manera muy resumida o le podemos dar detalle hasta donde queramos. Por ejemplo, se me ocurre aquí en las ventas, ingresos. En las ventas podemos dar un detalle mucho mayor de lo que tenemos, de las devoluciones. En el caso, por ejemplo, de inventarios es mucho más fácil porque solamente he hecho este registro, ¿ok? Podemos ver los impuestos que están pendientes. De aquí, esta es la base para poder hacer mis declaraciones, la balanza. De aquí podemos hacer nuestros estados financieros. Este es un resumen de de todas las transacciones que hemos hecho. Y en el reporte donde podemos observar si la empresa está ganando, está perdiendo, sería el reporte del estado de resultados. En este caso, derivado de muchos registros que tenemos, pues vemos que la empresa ahorita está con una ganancia. Pero todas las ventas van a ir aquí, todos los costos, todos los gastos. Observemos, por ejemplo, los gastos que tenemos. Aquí es cuestión de identificación. Reportes como el balance. Aquí nos van a decir si cuadra o nos está faltando. En este caso, tenemos que el activo en la empresa que estamos viendo es de 6,179,976 y su pasivo más el capital nos cuadra perfectamente. Y que nuestro renglón de nuestros activos corrientes, que en este caso serían activos corrientes, aquí está de nuestro inventario, nos queda un saldo. Aquí vienen los movimientos que hicimos de 50 y de 30,000, ¿ok? Y podemos estar haciendo una minería de datos en este sistema. ¿Se observan? Solamente dándole clic, clic, clic y podemos revisar la contabilidad. E inclusive yo puedo ver mis tableros de mis facturas, de mis pagos, de mis clientes. Veo que mis clientes nada más son dos. Veo que mis tableros, por ejemplo, de clientes, ahorita registramos dos sin pagar, ¿ok? Y que tenemos más reportes.
Bueno, sería todo de mi parte. Espero que esta plática que tuvimos de 2 horas, pues nos ayude a identificar lo que serían los registros básicos de venta, que me gustaría resumir en 3 oraciones. La primera es que en una venta siempre se va a registrar en el haber. El IVA que voy a ocupar es el IVA trasladado, también va a ir en el haber. La contracuenta que voy a utilizar es la de cliente, si es en dado caso que le estoy dando un crédito. Eh, si, por ejemplo, estoy utilizando la cuestión del IVA, cuando es a crédito, será IVA trasladado pendiente de cobro. Cuando yo ya haya finalizado ese registro de venta, necesito registrar el costo de venta contra el inventario y posteriormente cuando mi cliente me pague, yo tengo que hacer también ese juego del IVA trasladado pendiente de cobro al IVA cobrado, efectivamente cobrado. En la parte de la compra también se resumiría en 3 puntos. La primera sería la compra, siempre va a ir en el debe, va a llevar un IVA, que es el IVA acreditable. Si es a crédito, será por medio de la contracuenta de proveedores y tendremos que usar el IVA acreditable pendiente de pago. Una vez que hayamos hecho el registro del pago a nuestro proveedor, será proveedor contra la forma de pago, que en este caso sería, por ejemplo, bancos, y de el IVA, hacer el jueguito del IVA, donde el IVA acreditable pendiente de pago se convierta a IVA efectivamente pagado. También podemos aclarar que las cuestiones de registro, lo que son los activos van en el debe, lo que son los pasivos y el capital van en el haber, lo que serían los costos, gastos, van en el debe, las ventas van en el haber, que la cuestión, por ejemplo, de los gastos, cuando hablamos de impuestos, que sería el más importante para el registro contable, el IVA, pues tendremos diferentes casos. Algunos de ellos, si estamos hablando de una persona moral que tiene servicios o que contrata servicios a una persona física, pues existirá algo que es el guardadito del SAT, que sería la parte de las retenciones, tanto de IVA como de ICR. Agradezco que me hayan ayudado en la cuestión de mejorar, de complementar lo que serían los casos, como lo que vimos del reciclo que ahí son diferencias en las tasas. Y también es importante revisar que desde el registro contable vamos a nutrir las declaraciones y de ahí podemos o pagar menos de acuerdo a nuestros registros que llevemos correctamente y que tiene una importancia porque hay un desembolso del dinero y también de lo que sería el manejo de la administración de la operación, tanto de la cobranza como de la tesorería de pago a proveedores. Y por último, agregar que pues estamos hablando de que la contabilidad ha evolucionado y podemos utilizar sistemas como Odoo, como Compa, como COI, como Oracle, como SAP, que tienen los mismos principios. Generar un registro, un asiento contable, donde exista un debe y un haber. Y siempre va a ser esa equidad o esa partida doble. En este caso, el libro que les presento, pues espero ya en algunos momentos más o en algunas semanas más poderles mandar el link o publicar en lo que sería el WhatsApp el link si es que lo quieren adquirir. Y si no, pues no hay ningún problema. Voy a seguir dando estas capacitaciones de manera gratuita para efecto de 2 puntos. Uno, pues dar a conocer este material y dos, que todos los alumnos que en algún momento tuve el gusto de darles clase, pues complementen su educación con estos tipos de acercamientos y que disipen dudas y que estemos en contacto. Pues sería todo de mi parte, les agradezco mucho. Las personas que se pudieron conectar, las personas que no se pudieron conectar y están viendo el video, pues que se den el tiempo de revisión y pues cualquier cosa, pues tienen mis números, saben que cuentan conmigo y pues fue un gusto volverlos a ver. Sí, gracias, profa. Una pregunta nada más. ¿El video lo va a mandar por correo o WhatsApp o cómo? Lo voy a mandar por WhatsApp. Todos tienen mi número. Si gustan nada más colocarme ahí, esperamos el video o alguna, anotación así, Ah, ok. con todo gusto yo se los mando.
Va que va, profa. Muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Gracias, profesora. Cuídese mucho. Bye bye. Gracias, profesora. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.